Buenas tardes, queridos hermanos, que Dios los bendiga mucho. Vamos a compartir la palabra del Señor en esta tarde en el libro de los Hechos. Vamos a leer el capítulo 1, versículo 1 al 3. Dice: en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Quería compartir este pasaje porque, cuando habla el libro de los Hechos lo escribió Lucas, y cuando habla de su primer tratado habla del Evangelio, evidentemente, también dirigido a Teófilo. Pero lo que yo sentía en mi corazón compartir esto, ¿no? Lo que comenzó diciendo Lucas es justamente las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Nuestro Señor comenzó a hacer, a mostrarse, a manifestarse, a dar testimonio, a dar ejemplo de su vida hacia los demás. Y enseñar. Creo que una de las cosas que se nos viene a la mente en el primer momento cuando hablamos de Jesús es el hecho de venir a salvarnos, venir a esta tierra a salvarnos, a redimirnos. Hablamos de su nacimiento y seguramente lo ligamos con su padecimiento en la cruz, porque para eso vino. Y quizá el principal propósito justamente es salvar al mundo, salvar a todo aquel que cree, para que pueda alcanzar la vida eterna. Pero el otro día escuché a un hermano en la fe muy sabio, que escribió muchos libros, un hombre usado mucho por el Señor, y decía: pero siendo Dios, ¿por qué vino y estuvo 33 años con nosotros? Pudo haber estado menos, pudo haber venido en una semana o en un mes y consumar la obra, venir y morir, amén, en la cruz. Sin embargo, estuvo con nosotros. Y me venía a la mente esto, ¿no? El Señor enseñándoles, primero a los discípulos, a todos aquellos que se acercaban a Él. Dice en el libro de Mateo, en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 5, todos conocemos las bienaventuranzas del monte, ¿no? Del sermón del monte. Dice la palabra: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a Él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, y comienza con la bienaventuranza. Esto es muy personal, ¿no? Me venía a la mente que en la primera creación Dios hizo al hombre y estaba con él. Dice que el Señor se paseaba todas las tardes, amén. Dios se paseaba todas las tardes para estar en comunión con la corona de su creación, que fue el hombre. Pero aún así el hombre falló, amén. Y le estuvo hablando al Señor y le estuvo diciendo las cosas que podía hacer, y la única que no podía hacer en un primer momento, pero el hombre falló. Y a través de toda la historia de la humanidad lo siguió, en su amor y misericordia lo siguió acompañando y le siguió hablando, ¿ven? Muchas veces con voz a los profetas que fue llamando, a través de los profetas también a su pueblo, pero el pueblo le fue continuamente fallando. Y yo pensaba esto, ¿no? Por eso lo vuelvo a repetir, es algo muy personal, ¿no? El Señor se tuvo que hacer como uno de nosotros, ¿no? Para estar en esta tierra el tiempo que estuvo y mostrarse y compartir con la humanidad que Él había creado ese tiempo de vida, para mostrarse, quizá para mostrarle al mundo que se puede vivir de otra forma, que no hay por qué vivir en el pecado. Él fue sin pecado y enseñó, y uno ve a través de la palabra, uno lee la bienaventuranza y hasta el capítulo 7 de Mateo, y ve que enseñó sobre un montón de cosas, sobre el amor, sobre la ira, sobre el adulterio, sobre el perdón, sobre un montón de cosas, ¿no? Que fueron moldeando primeramente a sus discípulos, aquellos que estuvieron con él, ¿no?
que fueron aprendiendo de su maestro y que fueron aplicando eso en su vida. Y así, más allá de venir a salvarnos, creo que el Señor quería enseñarnos cómo teníamos que vivir esta vida que Él nos dio para poder disfrutarla. El Señor dijo ahí en Mateo, ¿no es cierto? Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en la abundancia. Y es esto, esta vida abundante que nos da el Señor. Pero poder disfrutarla andando y guardando sus mandamientos, sujetándonos a Él. Les enseñó justamente esa sujeción en obediencia al Padre, a sus discípulos. Enseñó al mundo que se podía vivir sin golpear, sin matar, sin odiar, sin guardar rencor. Les enseñó a vivir que podían abrir su corazón para ser como su Padre en los cielos, que los amaba y que entregaba a su Hijo justamente en propiciación por sus pecados, pero para que tomaran ejemplos de Él. Así es que lo comentaba en un momento, ¿no? El Señor dice: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaré descanso para vuestras almas. Se tomó su tiempo el Señor, se tomó su tiempo para mostrarnos cómo debemos de vivir en esta tierra. Y creo que esto lo tenemos que valorar como hijos de Dios. Lo tenemos que valorar. El Señor respaldó lo que hablaba, lo que enseñaba con los hechos, con sus acciones. Y hasta lo último, hasta la muerte y muerte de cruz. Y es ahí donde Dios lo levantó. Y le dio un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en los cielos y de los que están en la tierra y los que están aún debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Jesús es nuestro Señor. Jesús es nuestro Maestro. Jesús es nuestro amigo. Dice en la cual, ¿no? Ya no os llamaré siervo. Los voy a llamar amigos porque les voy a decir todo lo que el Padre me mandó decir. Hasta eso no tenemos esta bendición como hijos de Dios. Que Dios nos ayude. Dice en el libro de Hebreos, en el capítulo 1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, habló, Señor, se manifestó a través de las cosas hechas, a través de la naturaleza, de modo que no hay quien pueda decir no hay Dios, no existe. Se manifestó a través de los profetas, hablándole a su pueblo constantemente, con mucha paciencia, con mucho amor, para que se vuelvan a Él. Y el hombre constantemente lo rechazó y le dio la espalda. Y todo lo que pasó en el Antiguo Testamento, anterior a la venida de nuestro Señor Jesucristo, creo que fue preparando el camino para que realmente en ese tiempo el Señor se hiciese como uno de nosotros. Como dice en Hebreos, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Nos está hablando el Señor. Se hizo carne para acercarse a los suyos. Y como dice ahí en Juan, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Somos hijos suyos, hijos, comenzando siendo hijos adoptados por Él, comenzamos después a aprender de Él, a ser sus discípulos. Algunos llegamos a ser sus siervos, pero sobre todas las cosas, qué hermoso poder ser amigos de Él. Amigos, para saber escucharlo, para saber escuchar su voz, para agradarle en todo lo que hagamos, hermanos, amén. Para agradarle. Señor, si tú hiciste todo esto por mí, te hiciste como uno semejante a mí, para que te conozca, para manifestarse, para enseñarme, cómo yo no voy a tratar de amarte con todas mis fuerzas y de ser semejante a ti, de seguir tus pasos, de oír tu palabra, de atesorar mi corazón para ponerla por obra en mi vida. Que Dios nos ayude. Dios invirtió
años de su vida, hermanos, años de su vida, para manifestarse a un hombre caído, a un hombre que lo rechazaba, a un hombre que era enemigo en su mente y en su corazón, como quizá en un tiempo lo era yo, aún sin saberlo. Invirtió todo ese tiempo para que nosotros podamos tener vida, para que nosotros podamos aprender a vivir la vida como a Él le agrada, porque solamente de esa forma vamos a alcanzar la vida eterna en su presencia. Que Dios nos ayude para que podamos dedicar tiempo de nuestra vida, ese tiempo tan precioso, para escudriñar tu palabra, para hablar con Él, para orar, para esforzarnos por poner por obra en nuestra vida su palabra, para poder llegar a ser semejantes a Él, porque lo que pretende Dios a través de su Santo Espíritu que nos ha dejado justamente es llevarnos a la perfección de Cristo, a un varón perfecto, hasta que todos lleguemos a un varón, a la perfección de Cristo, a un varón, a la estatura de la plenitud de nuestro Señor Jesucristo, dice la palabra en Efesios. Esto es lo que pretende Dios de usted y de mí. Y para esto vino a esta tierra, hermano. Que Dios nos ayude, ¿ven? Para que realmente podamos todo nuestro esfuerzo, toda nuestra dedicación, la consagración de nuestro corazón justamente para buscarlo, para escribir su palabra, para que el Señor nos explique, nos haga entender a través de su Santo Espíritu esta palabra que leemos, que tiene que arder en nuestro corazón, como en el primer día que nos encontramos con el Señor, para que produzca en nosotros justamente ese efecto, ¿no? De querer hacerlo, hermano. No nos va a obligar a nada el Señor, pero que de todo nuestro corazón querramos ser como Él, querramos imitarlo a Él en todo, amando, más allá de aquellos que nos odian o quizás nos hacen daño, amándolos y orando por ellos, no guardando rencor, no teniendo nada en nuestro corazón, ninguna raíz de amargura hacia nadie, hermanos, amén. No vengarnos nosotros mismos cuando nos hacen un daño, sino dejar todo en las manos de Dios. Ser pobres en espíritu, no considerándonos superior a nadie y sin necesitados de Dios. ¿Ven? Llorar con los que lloran, como dice la palabra. Tener esa empatía hacia el mundo que sufre. ¿Ven? Ser pacificadores, no buscar de avivar el fuego cuando hay una contienda, sino al contrario, tratar de llevar la paz, de apaciguar las cosas. ¿Ven? Y tantas otras cosas que nos va enseñando el Señor en su palabra, que realmente lo podamos poner por obra en nuestra vida. Yo creo que más allá de la salvación que encierra todo, ¿amén? Y que es nuestra vida, el hecho de que el Señor viniera a esta tierra para morir por nosotros en esa cruz, aparte de todo esto necesitamos aprender de Él. Necesitamos poner por obra esto en nuestra vida para que realmente podamos ser sal en la tierra y luz, esa luz que transmite esa luz que dejó el Señor en nosotros, hermanos. Amén. Dice la palabra: a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos, nuestro Señor Jesucristo. En ningún otro nombre hay salvación, solamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y en Él creemos, a Él adoramos, a Él glorificamos y ante Él nos inclinamos. Y a Él lo buscamos de todo nuestro corazón para que nos siga enseñando. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, dice en este mismo libro de Hebreos, capítulo 13 y 8. Él no cambia. El propósito de Dios sigue siendo el mismo, hermanos. ¿Amén? Aunque no esté ahora en presencia del Señor, Él nos sigue enseñando a través de su palabra y a través de su Santo Espíritu. Ese Espíritu que Pablo estaba seguro que aquel que había comenzado la buena obra en nosotros lo iba a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Que Dios siga obrando, hermano. Que Dios nos siga llenando con su palabra. Hoy me levanté meditando en esto, ¿no? Yo digo: Señor, ¿cuántas cosas hiciste por el mundo? ¿Cuántas cosas hiciste por mí? Y quizá muchas sin darme cuenta.
pero hasta lo que entiendo, hasta lo que voy entendiendo, y soy bastante duro de cabeza para entender, pero hasta lo que voy entendiendo, Señor, lo quiero poner por obra en mi vida, agradarte, para ser como tú, para llegar humildemente a ser como tú. Pensar con tu mente, Señor, sentir con tu corazón, ver con tus ojos, oír con tus oídos, ser como tú, Señor. Padre, Señor, ayúdanos, porque sin la ayuda de tu Espíritu, esto no lo podríamos alcanzar nunca en nuestra vida por nuestros propios méritos. Obra con poder. Bendice tu iglesia, bendice a tus hijos, bendice nuestras vidas, Señor, para que cada vez podamos ser mejores, Señor, mejores, para llegar a esa perfección que tú pretendes de cada uno de nosotros, como hijos, como hijas tuyas, Señor. ¿Ven? Mejores esposos, mejores esposas, mejores hombres, mejores mujeres, mejores hijos, mejores trabajadores, mejores siervos tuyos, en lo que sea, Señor, mejores para ti, Señor. Obra con poder en nuestra vida. Obra, transfórmanos, Señor. Y si tienes algo que cambiar, hazlo, Señor. Tú eres nuestro alfarero divino. Moldéanos de acuerdo a tu perfecta voluntad, bendito Dios. Nos ponemos en tus manos. Y usa nuestra vida, Señor, para que realmente podamos ser un canal de bendición, Señor. Para que si nos amamos unos a otros como tú nos has amado, el mundo comprenda que realmente tú existes, Señor, que tú has venido a esta tierra para salvarlos, para redimirnos y que has dejado un puñado, una manada pequeña que te sigue, que cree en ti, Señor, y que te quiere servir como tú lo mereces. Nos ponemos en tus manos, Señor. Bendice nuestra casa, bendice nuestra familia, bendice tu iglesia, que es columna y baluarte de la verdad, Señor, hasta que tú nos vengas a buscar. En el nombre de Jesús y para la gloria de tu nombre te lo pido. Amén, 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 amén. Que Dios los bendiga mucho, queridos hermanos.